Ok. Listo. Buenas noches. En nombre del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de FLASOC, le damos la bienvenida a este evento de carácter científico y académico que vamos a hacer la noche de hoy. Contamos con un panel de personas especializadas, quizás de las más representativas y valiosas que existen en Latinoamérica. Comenzamos entonces con el doctor Enrique Guevara, ¿verdad? Quien es el doctor Enrique, es nuestro secretario, es el secretario de la Sociedad General de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, es jefe del Departamento de Cuidados Críticos del Instituto Nacional Materno Perinatal y es coordinador del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la FLASOC. De igual manera, seguimos a continuación con el doctor Álvaro Ramusque Espinosa, quien es consultor en planificación estratégica de FLASOC, es conferencista internacional, es doctor en administración y servicios de salud, magíster en salud pública y gestión sanitaria, médico, mercadólogo y economista, director de consulta de Crecen Global y por último, rector del Instituto de Formación Internacional de la Salud. Seguimos a continuación con la primera dama, la doctora María Antonia Basilvaso de Rodríguez, coordinadora del Comité de Cuidados de Derechos, del Derecho de la Salud de la Mujer, de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, y es la coordinadora de la región de México y del Caribe del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la FLASOC. Seguimos entonces con la doctora Laura Gil, ¿verdad? Ginecólogo de la Universidad Nacional de Colombia, cofundadora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir y miembro del Comité de Aborto Seguro de FIGO. De igual manera, seguimos entonces con la doctora Diana Galimberti, quien es tocoginecóloga, es sanitarista, es la asesora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Nacional, miembro del Comité FIGO de Women's Crisis y es la coordinadora de violencia de FASCO. Y por último, contamos entonces también desde Argentina con la presencia de la doctora María Varas, pediatra, jefa del Departamento Infanto Juvenil, coordinadora del Comité contra la Violencia, coordinadora de la Red contra la Violencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiero de todas maneras, un momentico antes de darle la palabra para que comencemos todos, que la anticoncepción es algo que se viene manejando desde más o menos 2700 años antes de Cristo. Ya en Egipto se hablaba y fue hasta el momento en que el juramento de Hipócrates condenó el aborto como una práctica médica no ética. Posterior a eso, pues han habido muchas controversias, se han existido muchas consideraciones especiales. La Iglesia Católica ha sido la más resistente. Sin embargo, la tendencia actual en el mundo es a aprobar, a empoderar a la mujer y a aprobar el derecho a la reproducción como la mujer lo desee, que planifique y tenga los hijos que ella desea y espera tener. Sin más, le damos la palabra entonces a nuestro primer conferencista. Muy buenas noches, un gusto estar con todos ustedes. El día de hoy compartiendo un tema que es de actualidad y que simplemente pretende ser la introducción de un tema muy interesante que van a tratar los destacados ponentes que me sucederán. Vamos a compartir nuestra presentación. Precisamente en este webinar vamos a hablar
de un aspecto que tiene que ver con el liderazgo, porque precisamente es la primera palabra que aparece en este webinar. Y antes de que los colegas hablen de anticoncepción, aborto seguro y prevención de la violencia en las mujeres, vamos a preguntarnos porque mucha gente habla de liderazgo. Y bueno, me parece que aquí sí es bueno hacer algunas aclaraciones de qué se trata este tema. Comenzamos entonces con el primer planteo. El mundo de hoy está cambiando, eso no hay novedad, creo que no solo nos ha sorprendido con la pandemia, sino que precisamente el mundo ha estado en constante cambio. De hecho, en los últimos 10 años el mundo ha cambiado más que en los últimos 100 años y la velocidad del cambio es cada vez más rápida. Lo que está claro es que finalmente estos cambios ya comienzan a formar parte de la vida de las personas y sobre todo de los profesionales. Aquí un poco lo que nosotros planteamos es cuáles son las preguntas claves que finalmente estamos siendo invitados a responder. Y aquí simplemente estuve revisando, porque obviamente este es un tema crítico, pero también de mucha responsabilidad. Algunas de las preguntas que van a ser respondidas no por mí, sino por los destacados panelistas que me van a continuar, pero son preguntas que evidentemente tenemos que hacernos. ¿Qué provoca la violencia en los adolescentes? ¿Qué situaciones de riesgos están vinculados con la violencia que enfrentan comúnmente las y los adolescentes? ¿Cuáles son sus principales causas? ¿Cómo se puede evitar la violencia en los adolescentes? Y creemos que, de alguna forma, todas estas preguntas nos llevan a hacer la siguiente. ¿Estamos dispuestos a asumir los retos, las turbulencias y los momentos de incertidumbre que genera afrontar las acciones que puedan dar respuesta a estas y a otras preguntas? Bueno, yo creo que esto es de alguna manera, en nuestra opinión, la pregunta clave a la que se enfrentan hoy en día los responsables de las organizaciones y de las sociedades médicas. En ese sentido, siempre estaremos ante un dilema. ¿Qué camino tengo que tomar? Y la respuesta debe estar orientada a algo muy importante. Todo depende de dónde querramos llegar. Es decir, qué es lo que vamos a pretender con las acciones que vamos a tomar, vinculado a cada uno de los caminos que los especialistas, que luego van a participar del webinar, van a recomendar a título de conferencia. Entonces, finalmente, ahí aparece el tema de lo que yo llamo el nuevo liderazgo. Es decir, finalmente, este es un trabajo que nosotros hicimos en el año 2019, que fueron las 12 competencias que todo médico directivo debe desarrollar, donde la número 1 habla del nuevo liderazgo. Y este concepto tiene que ver con la capacidad de influir, ¿sí? De poder conducir a otros, pero no en base, digamos, a lo que a veces se pretende hacer, que es, por más que podamos tener la razón, siempre digo que lo mejor es convencer, no vencer. Para eso, uno con los colaboradores con los que trabaja, finalmente del personal de salud, de la misma sociedad médica, debe de identificar qué grado de madurez tienen esos colaboradores, cuáles son sus fortalezas, sus aspectos, digamos, de creatividad, y como líder crear las condiciones en donde se está trabajando para que esas personas puedan desarrollar esas fortalezas en pos de los objetivos de la organización y de la salud de la población. Y esto es muy importante, porque reitero, muchas veces se pretende que el liderazgo tiene un nivel de estilo directivo, que a veces es necesario, porque cuando uno está frente a una emergencia, pues no puede estar consultando a todo el mundo qué es lo que se va a hacer. Pero eso no puede ser el único modelo. Hay varios estilos que finalmente son importantes, los estilos de participativo, ¿sí? Es decir, el delegativo. Todos son estilos de liderazgo que van a aplicarse en base a con quién uno trabaja. Y en ese sentido, yo creo que en este nuevo liderazgo estamos hablando de 3 aspectos. Por un lado, el conocimiento, las habilidades, las destrezas, que hace a lo que finalmente es la ciencia. Por el otro lado, a la aplicación de los conocimientos, y es lo que finalmente uno conoce como oficio, es decir,
las horas de vuelo que tiene un piloto de avión, las horas de vuelo que pueda tener un profesional en un hospital, en una clínica, dirigiendo una organización. Y después, este nuevo liderazgo no es algo que tenga que ver con una receta, que siempre tiene que ser igual. No, a veces se tiene que aplicar la ciencia, a veces se tiene que aplicar el oficio, los años de experiencia. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, eso se hace con algo que se llama arte. Por eso nosotros decimos que el nuevo liderazgo, cuando hablamos de liderazgo, es ciencia, arte y oficio. En algunos momentos tendremos que aplicar el conocimiento, en otros la experiencia, y eso no es, digamos, como la matemática, que es una ciencia dura. Por eso es tan importante la preparación de las personas con las que nosotros trabajamos en este tema. Por otro lado, sí creo que el nuevo liderazgo habla de gestionar la complejidad, porque finalmente, como decía, el mundo está cada vez más en incertidumbre. Yo creo que en momentos de calma va a ser difícil que volvamos a vivir, vamos a estar permanentemente, quizás con algún periodo de calma, pero siempre en turbulencias, y donde hay que sumar las distintas inteligencias. No solo la inteligencia intelectual con la que históricamente se ha recurrido. Aquí hay que sumar también la inteligencia emocional y la inteligencia social, lo que Goleman nos hablaba de la importancia de este manejo y que el éxito de lo que nosotros podamos hacer depende mucho más de la segunda que de la primera. ¿Por qué? Porque en la primera más o menos el IQ puede haber alguna diferencia, pero lo que determina, digamos, el resultado positivo de lo que querramos hacer tiene que ver con estas dos últimas más que con la primera. Y, por supuesto, todos ustedes que trabajan con el personal de salud en temas tan complejos como lo que se van a tratar posteriormente, sin duda, que una de las claves para lograr lo que se pretende es estas dos últimas, como les decía, en ese sentido. Y por el otro lado, algo que yo quiero insistir, es que solo se puede ir más rápido, pero con otros uno va más lejos. Y ahí no hay otra alternativa que el trabajo en equipo. Por eso, tan importante es cuando uno va a conducir, ya sea una unidad de salud, va a conducir, digamos, una actividad de una organización, va a conducir una política de salud, es convocar a la gente que está involucrada y más que dirigir, aplicar este tema del liderazgo. Con algunos habrá que ser más directivo, con el otro más participativo, con el otro más delegativo, y eso solamente se puede lograr si uno conoce a las personas con las que trabaja. Esto, miren, es una frase del secretario general de la ONU en marzo del 2020. ¿Por qué? Porque creo que aquí finalmente toda la población merece atención, pero sobre todo se debe recurrir al auxilio de los que son más vulnerables. Es un tema de solidaridad humana, pero también de fomentar una sociedad que sea cada vez no solo que progrese, que crezca, sino que sea de alguna manera equitativa en cuanto a las oportunidades que se pueden acceder. Y finalmente, pues sí, en ese sentido, creo que el coronavirus nos dio un buen ejemplo en ese sentido, ¿sí? Es decir, alguien se tiene que preocupar de aquellos que de alguna manera pues, no pueden resolver muchas veces por sus propios medios algunas cosas. Sí creo que eso tiene que ser temporal. Creo que finalmente también este tipo de apoyos tienen que tener, digamos, yo soy un convencido de que en esta vida gratis no hay nada y que finalmente sí creo que alguien que se quiera superar, hay que fomentar esa cultura de la superación, del trabajo, y no precisamente de el asistencialismo de por vida, porque eso creo que finalmente es una cosa que termina perjudicando. Es una ayuda a corto plazo, pero es una muy mala ayuda al mediano y al largo plazo. Por otra parte, creo, para ir finalizando, que las organizaciones médicas tienen un papel fundamental. Por un lado, el desarrollo académico, que es lo que hacen, finalmente, como estas instituciones como FLASO, como las distintas sociedades que integran FLASO, históricamente nacieron por eso. Por otra parte, el desarrollo profesional, es decir, ya no solo cómo me preparo, sino cómo voy a ir insertándome en la sociedad. Y tercero, algo muy importante, la responsabilidad social. Creo que esto es ineludible a cada una de las sociedades. Por tanto, como decía Javier Marcet, hay que hacer haciendo crecer. Yo creo en el crecimiento, creo en el desarrollo, pero hay que hacer haciendo crecer a los demás. Porque finalmente las organizaciones no son perfectas, pero sí tienen que tener gente suficientemente comprometida. Y eso creo que es un reto de quienes finalmente trabajamos con estas organizaciones.
Decía Daniel Aviv para terminar, quien asume riesgos inevitables acaba teniendo y logrando más. La única equivocación que existe aquí es el no intentar. No existen los errores del pasado ni del futuro. Solo existen los errores de no intentarlo ahora. Muchas gracias. Buenas noches con todos y todas. Muchas gracias, doctor Álvaro Ramuspe, por su presentación, que nos motiva muchísimo a seguir trabajando. Gracias. Vamos a seguir con el programa y en esta oportunidad vamos a dejar en uso la palabra a la doctora María Antonia Baza Bilbaso. Ya el doctor Jairo Fuenmayor ya la ha presentado, así que la dejamos para que ella desarrolle su tema. Adelante, doctora María Antonia Baza Bilbaso. Gracias, muy amables. Nada más déjenme buscar, compartir la pantalla. No sé si me vean. Si ven mi pantalla, ¿me escuchan y me ven? Sí, te vemos. Adelante, María Antonia. Muy bien. Pues buenas tardes, noches. Agradezco a nuestra querida Federación Latinoamericana, en especial al Comité de Derechos Sexuales con el doctor que excelentemente nos ha coordinado, el doctor Enrique Guevara, y el apoyo del doctor Álvaro Ramuspe. En esta ocasión, pues voy a tener la oportunidad de expresar e intercambiar enfoques que tenemos como especialistas y como personas que atendemos adolescentes, el tema de decálogo de anticoncepción para adolescentes, en donde pudiera ser una herramienta para poder prevenir el embarazo no planificado en los adolescentes. Me planteé como objetivo que a través de un decálogo, los profesionistas de la salud o las personas que nos dedicamos a dar asesoría anticonceptiva podamos lograr una asesoría efectiva. Sabemos que hay suficiente conocimiento científico sobre los métodos anticonceptivos, pero nos falta llegar a las metas que quisiéramos para reducir el embarazo no esperado en la población adolescente. Población que es una población vulnerable, como lo comentó el doctor Ramuspe, en donde nosotros en este comité debemos de ver estrategias para poder, con enfoque de derechos humanos, llegar a esta población. Los profesionistas tenemos que jugar un papel muy importante para que podamos tener los resultados y ofrecer una salud de bienestar con derechos humanos en esta población. ¿Qué es lo que consideramos que podríamos lograr una asesoría más efectiva? Porque efectivamente el embarazo no planificado en adolescentes sigue siendo un problema, al menos en mi país, ha crecido en los últimos años. Para esto, nosotros como profesionistas debemos de pensar en varias estrategias. Considero que el adolescente en sí, como una población vulnerable, va a vivir un estado psicológico, físico, social, muy susceptible, y nos enfrentamos a varias barreras. Por lo tanto, considero que puntos claves para que nosotros podamos sensibilizar, empoderar a nuestra población adolescente es que creamos o promovamos un momento de confianza cuando tenemos un adolescente enfrente. Si nosotros generamos este sentimiento de confianza en esta población, podríamos pensar que vamos avanzando. También tenemos que generar y manifestarle a nuestro adolescente un entorno seguro, que está ante un profesionista con valores éticos y con el conocimiento suficiente, pensando en proteger su salud para que él viva, él o ella, una vida digna de felicidad y de bienestar. También tenemos que
pensar en que promovamos el respeto en nuestra paciente. Muchas veces las adolescentes son vistas por su edad, por sus características, sus cambios, como que son menos. Nosotros tenemos que informar y manifestar que nuestra adolescente tiene derechos, tiene un valor y tiene que vivir feliz. Entonces tenemos que manifestarle que vamos a tener el respeto suficiente para que ella o él confíe en nosotros como profesionistas. También tenemos que basarnos en que la incluyamos en nuestras actividades, que sea una persona que participe y que nosotros sepamos escucharla, sepamos darle esa confianza y esa seguridad que está ante un profesionista, que vamos a velar por su bien. Entonces tenemos que hacer un ambiente dinámico, en donde escuchemos, consideremos, pongamos atención en esa persona y así podemos empoderarla, como lo comentaba anteriormente. También tenemos que promover que en nuestra consulta o asesoría anticonceptiva existe el derecho de nuestra adolescente a la confidencialidad. Que como persona adolescente, las leyes y los marcos jurídicos, al igual que los estándares mundiales, tienen ese respaldo para que nosotros respetemos la información, las dudas y todo lo que es el entorno de nuestra adolescente. Por lo tanto, también promovamos e informemos que vamos a respetar esa libertad que ella tiene, que tiene sus derechos de poder decidir bajo información, que debemos de ser muy claros. Nosotros de estas entrevistas tenemos que generarle confianza, libertad y participación a nuestra población adolescente. Por lo tanto, ellos debemos de empoderarlos para que sepan y utilicen esa autonomía, que es un derecho, y que podemos avanzar para prevenir un embarazo no planeado en esta etapa de la vida. Y por supuesto, como lo dijo el doctor Álvaro, la población vulnerable nos interesa con mayor fuerza, porque de por sí la adolescente es una población vulnerable. ¿Por qué? Pues por todo lo que vive en esta etapa de la vida. Cambios físicos, psicológicos, puberales, sociales, en donde el adolescente se va a sentir y va a tener unos estados emocionales de inseguridad, de defensa, de agresividad, de soledad, en donde nosotros debemos precisamente de generar esta confianza y entendimiento. Tenemos que entender lo que está viviendo y cómo está viviendo el adolescente. Por lo tanto, si estamos ante una paciente vulnerable en esta etapa de la vida, tenemos que poner gran énfasis para que demos una información clara, sencilla, con respeto, informándole de sus derechos y que finalmente evitemos esa actividad sexual precoz que se puede vivir sin métodos de seguridad sexual, en donde se corre el riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual ante estos cambios psicológicos, sociales y físicos, y por ende tenemos que promover el que tiene el derecho de vivir una vida sexual plena, porque fisiológicamente es un despertar sexual también, pero que lo haga con seguridad, para evitar daños a la salud, con una vida sexual protegida en ambos enfoques, como sería contra las enfermedades de transmisión sexual y evitar un embarazo que no está dentro de los planes en muchos adolescentes. Esto, el que la paciente esté expuesta a un embarazo no planificado en esta edad, también se pueden arriesgar a acudir, sobre todo en poblaciones donde no está legislado ni regulado ni autorizado o despenalizado la interrupción del embarazo. Por lo que también tenemos ese gran riesgo para la salud en una mujer adolescente que no deseara continuar con un embarazo no esperado y que se pudiera exponer su vida ante la interrupción insegura de la interrupción del mismo.
Por lo anterior, la Organización Mundial de la Salud considera que este problema tenemos que enfrentarlo los profesionales de la salud de dos maneras. Una, concientizar, sensibilizar a nuestra paciente, saber que estamos con ella, que la vamos a respaldar para toda esa información útil que pueda proteger su salud, previniendo un embarazo. Porque además, sabemos que los embarazos en los extremos de la vida, en este caso hablando de adolescencia, conllevan mayores riesgos sobre la salud de la mamá y de su producto. No nada más es daños a la salud, también se puede truncar las expectativas, el desarrollo, los sueños de un adolescente, y que además para los servicios de salud pueden ser y son un alto costo económico, ya que merece un embarazo en adolescente mayores cuidados, recursos diagnósticos y atenciones especializadas. Por lo tanto, tenemos que poder ahora sí que seducir a nuestro adolescente para que tenga esa confianza y podamos transmitirle información científica de alta calidad y podamos ayudarla a evitar algo que puede traer un giro de 360 grados en sus metas y propósitos en la vida futura. Por lo tanto, los profesionistas tenemos la gran tarea de, a través de la información y su derecho que tiene nuestra población, a decirles los riesgos y también informarles cómo prevenir este embarazo que puede generar riesgos a la salud. Y todos sabemos, tanto profesionistas como debemos de transmitir a nuestra población, que los derechos sexuales y reproductivos están sustentados en principios tanto jurídicos como acuerdos internacionales, como lo vemos aquí. Tenemos la fortuna, aunque vamos lentos, pero sí cada día se están incluyendo en los compromisos del milenio a la salud a favor de la mujer, del niño y del adolescente. Entonces, no tenemos por qué ignorar que debemos de respaldar y sustentar esos derechos de una vida digna y derechos sexuales y reproductivos con la asesoría anticonceptiva a la que tienen derechos esta población. En mi país tenemos bastantes marcos jurídicos y legales en donde el actuar médico que estamos controlados. Nosotros debemos de saber y conocer la legislación en materia de derechos humanos y de derechos a la salud, como lo muestro en esta diapositiva. Tenemos leyes para los derechos de las niñas, niños y adolescentes, programas, normas que tienen carácter de obligatoriedad, y nosotros debemos de saberla y también informar a nuestra población. Y de ahí es como me surge como una estrategia que podamos apegarnos a ciertos puntos que apegado a los derechos humanos y derechos sexuales nos pueda servir como una herramienta para poder promover esos derechos y que ofrezcamos información médica científica de alta calidad para que la paciente pueda elegir en forma libre, consciente y con autonomía si decide o no a tomar o no un método anticonceptivo. El primer punto es debemos informar a nuestra población. Primeramente tenemos que conocerlo, que el derecho sexual es un derecho universal dentro del derecho a la salud, por lo que es natural que el adolescente cuando quiera vivir sus experiencias sexuales están protegidas y debemos de decir cómo vivir esa vida sexual con seguridad, con confianza y con responsabilidad. También debemos de proporcionar nuestra información que sea de alta calidad. He ahí la importancia del aspecto académico que debemos de contar los profesionistas para que ofrezcamos métodos seguros y de alta efectividad. Con esto cubrimos el derecho a la información médica, que es un derecho a nivel mundial. Debemos transmitirle a nuestro adolescente que vamos a respetar esa autonomía y confidencialidad, que ellos como personas están protegidos para que tengan esa privacidad y la autonomía que puedan decidir de una manera informada. Hay que promover la participación, como se los dije, de este adolescente, que sea dinámica este intercambio, esta relación médico-paciente.
debemos de informar que toda persona, independientemente de su nivel socioeconómico, sus creencias, sus preferencias, tiene el derecho a vivir una vida libre de violencia, sin sometimientos, torturas o penas, principalmente en el aspecto sexual. Que si el adolescente quisiera vivir en forma plena este derecho a la salud sexual, lo viva con conciencia, sin presiones ni coacción para la misma. Hay que respetar, y tiene todo el derecho este adolescente a elegir si quiere estar solo o acompañado cuando llevemos a cabo esta asesoría. Y esto está considerado en todo el mundo, esta autonomía, para que le demos esa característica de estar o no acompañados de un tercero, ¿sí? No discriminaremos en su forma de ser, ni porque es nivel económico, ni sus creencias, ni porque lleguen tatuados. Nosotros debemos de dar una atención igualitaria, sin discriminación, sin violencia también. Debemos de apoyar las decisiones que libremente debe de tomar un adolescente en cuestión de salud reproductiva y en cuestión de su salud. Y por seguridad de ellos, y también de nosotros como profesionistas, es importante que promovamos el que toda decisión que tome el adolescente en cuestión de métodos anticonceptivos sea bajo una carta de consentimiento informado. Por lo tanto, lo ideal es que comuniquemos que toda persona, y que el adolescente está incluido, tiene el derecho a una vida sexual libre, segura y plena. Esto está sustentado a nivel mundial y bajo leyes que cada estado, cada país puede contar o no. Y que la salud no nada más es el bienestar físico, sino también mental y social. Y aquí es donde se incluye el derecho a una vida sexual plena y consciente, para que nosotros podamos apoyar a este adolescente. Por lo tanto, también mi calidad de información debe de ser veraz, de calidad, sustentada en la medicina basada en evidencias, en los criterios y estándares internacionales, para que también nuestro adolescente se vaya con una información segura y tenga la oportunidad de elegir cuál, en base a su criterio y sus preferencias, considera que sea el que va a continuar como método, o también rechazar algún método. Tiene el derecho de aceptar o de rechazar. Como otra de nuestras actividades debe de ser que respetemos, como lo había comentado, esa autonomía, que debemos de guardar información con confidencialidad. No debemos, por ética profesional y también por respeto a los derechos de los adolescentes, compartir información que el adolescente no nos lo autorice. Ni al padre, ni al tutor, ni a la pareja, ni al cónyuge, no debemos de poder compartir algo que el adolescente no lo desee. Sin embargo, si estamos viendo, y este es un punto de vista que yo les doy, que está ante un riesgo a la salud de gran importancia, podríamos pedirle al adolescente que es importante que sus tutores o las personas con las que van sepan que está ante una situación de riesgo, siempre y cuando el adolescente se considere, se le dé la oportunidad de opinar respecto a su información. Hacerlo participar es importante, escucharlo con atención, darle el espacio que se merece y también contestar todas las dudas, sin poner de por medio nuestras creencias, nuestros conceptos de otras generaciones o nuestros grados de usos y costumbres. Tenemos que ser profesionistas apegados a los principios de respeto y de conocimiento de alto nivel. Voy a promover que el adolescente sepa que tiene derechos a vivir una vida libre de violencia en todos los aspectos, y que si en algún momento yo le pude informar y transmitir información que él detecte que está viviendo, a dónde dirigirlo, a dónde debemos o cómo podemos apoyarlo, que cuente con un aliado para tener una vida de salud digna y de respeto. Nosotros en mi país existe la norma 047, en donde efectivamente se respalda el derecho que el adolescente va a decidir o no
acompañarse por sus tutores o la persona que desea un método anticonceptivo con el cónyuge o con su acompañante. Él va a elegir y tratemos de evitar aquellos requisitos que desgasten la decisión del paciente o del adolescente para elegir qué método. Hay que tratarlos de forma igualitaria, independientemente del nivel socioeconómico, etcétera. Y esto ellos lo deben de saber. Nosotros como profesionistas, para transmitirlo, debemos de conocer estos derechos. Debemos de promover la libertad de que decida qué método, sin coacción, bajo información clara, transparente, para que bajo este conocimiento respetemos sus preferencias. Debemos de promover el consentimiento en forma escrita, por seguridad de ellos y también de nosotros como profesionistas. ¿Qué barreras tenemos todavía en nuestro país y en el mundo? Desafortunadamente hay mucho desconocimiento de los métodos anticonceptivos respecto a riesgos-beneficios. Hay mitos y esto es también compromiso que debemos de tener los profesionistas de la salud y las instituciones de salud, de educar a la población, de poder hacer un lado los mitos y que no haya esta barrera. Sabemos que hay falta de recursos a nivel institucional público y que un adolescente también tiene dependencia económica, que no va a poder comprarse un método caro, que le convenza, que quiera protegerse. Entonces, estas son barreras que tenemos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener las bases y la información clara y sencilla de riesgos, beneficios a nuestra población que solicite nuestra participación. Desgraciadamente, en mi país, y sé que en algunos más, los usos y costumbres, las acciones o los valores sociales impiden muchas veces tocar el tema de la sexualidad. Y esto es una limitante por la que un adolescente a veces no se atreve a ir con un profesionista adulto como nosotros a poder solicitar un apoyo y asesoría anticonceptiva. Falta educación sexual en todos los ámbitos, familiar, social, en el programa educativo, etcétera. Y pues yo les agradezco nuevamente la oportunidad de tener este intercambio de experiencias y de enfoques, pues invitándolos a nuestro hermoso país, a mi querido país, con estas dos imágenes de lo que contamos en nuestro país, México. Ahí tienen mi correo. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad y espero les sea útil el enfoque de derechos humanos en anticoncepción. Gracias. Muchas gracias, doctora María Antonia Basavilbaso Rodríguez, sumamente interesante. Invitamos entonces a quienes nos escuchan a ir poniendo sus preguntas en el icono justamente de preguntas y respuestas para hacérselo llegar a los panelistas. Ahora vamos a escuchar Advocacy en Aborto Seguro. ¿Por qué la necesidad de Advocacy en Aborto Seguro? Doctora Laura Gil Urbano, la escuchamos. Muchas gracias, doctora Silvia. Buenas noches. Muchas gracias a FLASOC por esta organización de este importante tema. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo bien? Perfecto. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, el tema que tengo hoy, pues se concatena perfectamente con lo que acabo de decir Antonio, y con lo que dijo Álvaro. ¿Por qué? Porque voy a hablar de incidencia política y ustedes dirán, pero ¿qué es eso tan diferente a lo que veníamos hablando? Nos vienen hablando de que nosotros tenemos que ejercer un liderazgo, y ya vamos a ver por qué, y nos vienen hablando de que hay unos problemas, tenemos una falta de acceso, por ejemplo, para las adolescentes en términos de anticoncepción, y no porque no existan los anticonceptivos, no porque no existan los servicios, sino porque no hemos hecho lo suficiente para que esas adolescentes se sientan bienvenidas y las manejemos con un enfoque de derechos humanos en nuestros servicios. Y creo que estos dos temas confluyen perfectamente en lo que yo voy a hablar. Muchas veces no tenemos claro qué es advocacy, a pesar de que es muy importante, y quisiera empezar por ahí, por definir qué es el advocacy o la incidencia política, que son exactamente lo mismo. El
es primero tratar de encaminar a quienes toman las decisiones hacia una solución. Nosotros tenemos un papel en la sociedad, todos los ciudadanos, no solo los médicos y las médicas, y es poder influenciar a quienes toman las decisiones. No todo el mundo está en la posición de hacerlo o con la decisión de hacerlo, pero todos podemos identificar problemas que existen en nuestra sociedad. Y precisamente decidir hacer incidencia política es tratar de impactar a las personas que toman las decisiones frente a esas inequidades o a esos problemas que podemos ver en nuestra sociedad. Y por supuesto es brindar apoyo desde la experticia de cada persona, las habilidades de cada persona para las instituciones claves para la acción en el tema. Por lo general, cuando hablamos de incidencia política en nuestro medio médico, estamos hablando del Ministerio de Salud, del Congreso que emite leyes que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, pero también podemos hablar de otros niveles como la persona que administra el hospital donde trabajamos, el alcalde de nuestra ciudad, es decir, todas estas instancias son instancias y afecta nuestro oficio médico. En general, lo podemos definir entonces como es influir sobre políticas y gastos o provocar el cambio donde veamos que es necesario. La incidencia política obviamente requiere unas habilidades que en general no nos enseñan en la Facultad de Medicina porque digamos que nuestra misión es otra. Requiere unas herramientas y unas estrategias específicas, pero nosotros tenemos muchas de ellas. Primero, ¿por qué? Porque la advocacy se basa en hechos bien establecidos, es decir, en la evidencia. Y aquí viene la evidencia científica, en argumentos bien formulados. ¿Y quiénes son quienes están en la mejor capacidad para argumentar frente a la salud y los derechos? Pues precisamente nosotros médicos y médicas. Y porque además eso lleva como consecuencia un proceso de cambio social y transformación. Y creo que todos los que estamos en esta conferencia, que somos médicos y médicas, sabemos que elegimos esta profesión precisamente porque tenemos un compromiso social y queremos transformar la enfermedad hacia la salud, prevenir donde no hay atención primaria hasta donde sí se pueda prevenir la enfermedad. Entonces, por eso pienso que es muy importante que sepamos qué es la incidencia política. Perdón, aquí. ¿Por qué es tan importante que nosotros lo sepamos? Porque nosotros tenemos un rol como defensores políticos o como advocates, lo podríamos decir también. ¿Por qué? Porque contamos con nuestra experiencia de primera mano con las pacientes, es decir, nosotros vemos el día a día de la vida de las pacientes y las personas que toman decisiones probablemente no, los congresistas, las personas en el ministerio no hacen consulta diariamente, nosotros sí vemos las vidas reales de nuestras pacientes y conocemos además el sistema de salud y conocemos cómo funciona y qué puede estar pasando en la vida real y no en el papel, como cuando se hacen las reglamentaciones y las leyes. Además, como les dije, nosotros tenemos un compromiso con los mejores intereses de los pacientes, es decir, nosotros nuevamente estudiamos esto porque nos interesa la salud de las personas, entonces queremos mejorarla no solo a nivel individual, sino a nivel macro, a nivel sistémico. Además, estamos totalmente familiarizados con la evidencia y con los datos científicos, que como les dije, son una de las principales herramientas para hacer incidencia política, es decir, brindar a la persona adecuada y en el momento adecuado las evidencias y los datos que necesita para tomar una adecuada decisión. Y por supuesto, por todas estas razones tenemos una credibilidad muy importante y tenemos un estatus social y académico como profesionales que obviamente tenemos que poner al servicio del mejor interés de la sociedad y de la comunidad y una muy buena manera es haciendo incidencia política. Entonces, quiero enfocarme en la razón de la incidencia política que estamos hablando en esta conferencia y es en el aborto seguro. Entonces, ¿cómo empieza el interés de hacer incidencia política? Empieza cuando identificamos un problema. ¿Y será que tenemos un problema relacionado con el aborto inseguro o con el embarazo adolescente o con la violencia de género? Por supuesto que lo tenemos y lo vivimos a diario. Entonces, por ejemplo, quiero ponerlos en contexto. En América Latina suceden más de 6 millones de abortos al año. Pero 4.5 millones de ellos son inseguros, o sea, el 76%, la gran mayoría. Y comparen con el resto del mundo. En el resto del mundo, la mitad son seguros y la otra mitad son inseguros. Comparen aquí en esta diapositiva la diferencia con Latinoamérica. En Latinoamérica se suma los muy inseguros y los parcialmente inseguros suman 76% de los abortos que suceden. ¿Y por qué esto es tan grave? Pues esto lo tenemos clarísimo nosotros como ginecólogos y ginecólogas, porque el aborto
inducido de manera insegura tiene muchas más complicaciones y mucha más mortalidad. Por ejemplo, en Colombia se calcula que hay 400.000 abortos al año. Esto se traduce, antes de que tuviéramos la nueva ley a la cual me voy a referir, que la gran mayoría eran clandestinos. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos una ley que permitía el acceso por aborto, por embarazo no deseado, porque es un riesgo para la salud y porque estaba despenalizado por riesgo para la salud, desafortunadamente la mayoría de las mujeres todavía abortaban en la clandestinidad, como es el caso en la gran mayoría latinoamericana. Eso se traducía en 132.000 complicaciones al año. ¿Y por qué tantas? Pues obvio, porque el aborto inseguro tiene una tasa de complicaciones de entre 10 y 65%. O sea, puede ser tan alto como más de la mitad cuando se trata de abortos instrumentados, de lesiones autoinfligidas, de tallos vegetales que se insertan en la vagina, o puede ser 10% cuando se utilizan los medicamentos con cierta cantidad de información. Mientras que el aborto seguro tiene una tasa de complicaciones de 2 a 5 por cada 1.000 mujeres. Entonces, fíjense esta gran diferencia. Por eso es que es importante que el aborto clandestino, que tiene mucha más probabilidad de ser inseguro, pues hagamos algo frente a él. La mortalidad es lo mismo. Se calcula que en Colombia hay 70 muertes al año por aborto inseguro. ¿Y por qué tantos? Precisamente porque el aborto inseguro da cuenta de 17 por cada 100.000, o sea, 17 por cada 100.000 mujeres que tienen un aborto inseguro mueren en el proceso. ¿Y mueren mujeres en el aborto seguro? Sí, también, porque es un procedimiento médico y también tiene riesgo de muerte. Pero comparen el riesgo de muerte, es tan bajito que está estimado. Y es 1 de cada 1 millón de procedimientos. Entonces, aquí quiero que hagamos una reflexión antes de seguir, y es, cuando nos dicen, cuando estamos hablando de incidencia política del aborto, no es que estemos de acuerdo o en desacuerdo con el aborto. Es decir, para hacer incidencia y para pedir leyes más justas sobre aborto, no es que yo tenga que estar de acuerdo con el aborto y pensar que el aborto es una buena decisión para todo el mundo. No, eso ya es a un plano personal. Aquí la pregunta, cuando nosotros decidimos hacer algo frente a las leyes injustas o frente a estas cifras, es: ¿el aborto existe con o sin ley? Es decir, así sea ilegal, va a existir en nuestros países y vamos a seguir viendo complicaciones y mortalidad. La pregunta que nos tenemos que hacer, y por eso es tan importante la incidencia política, es ¿cómo queremos que sea la cara del aborto? ¿Queremos que sea esta, la de 65% de las mujeres complicadas? ¿O queremos que sea esto? Complicaciones que se manejan en el sistema de salud, que son poco frecuentes y que son muy bajitas. ¿O queremos que la mortalidad sea esta, 17 por cada 100.000 mujeres que deciden abortar? ¿O queremos que sea esta, 1 de cada 1 millón? Entonces, no es que estemos escogiendo entre si el aborto es bueno o malo, o si es moralmente bueno o malo, o si yo abortaría o no abortaría, porque eso todo va en el nivel personal. Estamos decidiendo a nivel de la salud pública cómo queremos que sea este tema que incide directamente en nuestra profesión. Y en Latinoamérica tenemos muchos extremos y muchas injusticias. Vemos que en muchos países todavía está totalmente prohibido. En algunos solo existe la causal vida, en Guatemala, en Panamá, en Paraguay. En otros existen causales más amplias, por ejemplo, en Ecuador, Perú y en Colombia, antes de la ley que tenemos desde febrero, que existía la causal salud. En México, que en varios estados existe la causal salud o incluso está despenalizado. Y en otros países que también existe la causal salud, es decir, debería poder haber acceso por embarazo no deseado porque la maternidad forzada representa un riesgo para la salud de las mujeres. En otros países tenemos modelos de plazos, como en Cuba, en Guyana, en Uruguay, en Argentina, en el que se puede hacer el aborto hasta cierta edad gestacional, y Colombia acaba de entrar en esos países con el plazo más amplio que existe en Latinoamérica, que es 24 semanas, a partir de las cuales sigue existiendo el aborto legal, pero bajo causales. ¿Y cuál es el escenario ideal? La decriminalización, es decir, que el aborto se maneje como un servicio de salud, no como un delito. Y esto no existe en Latinoamérica, solo existe en Canadá. Es decir, en Canadá no existe como delito, sino que se maneja y se regula a través del sistema de salud, no es bajo la amenaza de cárcel. Pero miren lo que pasó en Latinoamérica, y estamos como en unas coyunturas muy grandes. Por ejemplo, en Honduras hace poco se pasó un proyecto de ley para reformar la Constitución para que se prohibiera el aborto desde la Constitución. Desde antes ya en Honduras era totalmente prohibido el aborto, ya el no nacido era considerado como un bebé nacido para todo propósito. Sin embargo, con esta enmienda constitucional
se encargaron de que fuera totalmente prohibido, incluso para cambiar la ley se necesitaría unas acciones demasiado difíciles, como por ejemplo si se cuenta con una mayoría de 3/4 en el Congreso para volverla a modificar. Y esto tiene consecuencias. Por ejemplo, miremos en República Dominicana, que está totalmente prohibido. Esta niña de 15 años con un embarazo de 6 semanas y con leucemia se murió desangrada de un aborto espontáneo con la quimioterapia que igual tenía que recibir. ¿Por qué? Porque no era legal el aborto ni siquiera para salvarle la vida. Y estas son cosas que nosotros en nuestra práctica tenemos que asumir. También en Paraguay solo se permite cuando la vida está en peligro. Y hace poco tuvimos una noticia de una niña de 10 años embarazada de su padrastro, que solo se le diagnosticó el embarazo hasta la semana 20, claro, hasta que se le vio la barriga, y no le hicieron el aborto a pesar de que la vida está permitido cuando la vida está en peligro. ¿Por qué? Porque decían que era muy peligroso hacerlo por encima de la semana 20. Cuando nosotros como ginecólogos y ginecólogas sabemos que el riesgo mayor está cuando se lleva el embarazo al término. Y esta niña no quería continuar el embarazo y la obligaron a continuar el embarazo. Entonces, fíjense que todas estas leyes tienen efectos graves sobre la salud de las mujeres. Y veamos otro extremo. Entonces les quiero presentar lo que sucedió en Colombia. En Colombia surgió el movimiento Causa Justa para despenalizar totalmente el aborto, es decir, que no existiera como delito. Es un movimiento que existe desde 2019, se conformó de muchas organizaciones, entre ellas el Grupo Médico por el Derecho a Decidir, que es una organización de médicos que hacen incidencia política, que hacemos incidencia política. Una de las acciones que hicimos en Causa Justa fue demandar los artículos que penalizan el aborto frente a la Corte Constitucional, es decir, pedirle a la Corte Constitucional que dijera si eso era constitucional o no, penalizar el aborto. Finalmente, después de 500 días de estudio y de trámites para esta demanda, se votó no a favor de la despenalización total, pero sí se despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Esta es la decisión, es decir, el aborto deja de ser un delito cuando se realiza antes de la semana 24 y si se realiza después, tiene que ser bajo las causales. Y entonces yo venía hablándoles de las consecuencias negativas del aborto inseguro, pero también me parece que para entender por qué es tan importante hacer incidencia política por esto, tenemos que entender las consecuencias positivas. ¿Por qué tenemos que pelear porque haya aborto seguro? Quiero darles este ejemplo. En Colombia, cuando teníamos solo las causales, una fundación privada que es Oriéntame, es la que presta la mayor parte de los servicios legales, prestó casi 60,000 abortos en estos 12 años. Esto significó, la gran mayoría por causal salud, es decir, por embarazo no deseado que pone en riesgo la salud mental de las mujeres, esto significó que se evitaron 7 muertes maternas y se evitaron muchos años de vida saludable y mucho dinero para el sistema. Pero además, como estos abortos no son abortos clandestinos, son abortos seguros, que cuando se realizan bajo la legalidad son parte de un sistema, de un programa integral en el que se ofrece la anticoncepción, se ofrece orientación psicológica. Entonces, estos 60,000 abortos no solo fueron abortos, sino que en un 85% se inició un método anticonceptivo y en la mitad de ellos de larga duración, es decir, los más efectivos de todos. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo se salvaron 7 mujeres de morir, se salvaron realmente 16 mujeres que hubieran podido terminar en muerte materna, no solo por falta de acceso al aborto seguro, sino por falta de anticoncepción. Se evitaron 27,000 nuevos embarazos no deseados y se evitaron más de 10,000 nuevos abortos. Entonces, nuevamente les digo, aquí no se trata de estar de acuerdo o no con el aborto. De hecho, si alguien no está de acuerdo con el aborto, pues obviamente quisiera este escenario, ¿cierto? Que las mujeres que finalmente van a decidir abortar nos permitan evitar nuevos abortos. ¿Y cómo se logra esto? Cambiando nuestras leyes y cambiando el acceso para que el aborto se dé dentro del sistema de salud y se dé con un acceso adecuado a la anticoncepción y a los servicios de salud sexual y reproductiva. ¿Qué hubiera pasado en Colombia? Y imagínense esto en sus países, si realmente bajo las causales durante todos esos años hubieran podido acceder todas las mujeres que tuvieran un embarazo no deseado. Hubiera habido 400,000 abortos legales y seguros cada año. Y eso hubiera evitado 48 muertes maternas. Imagínense que además esto es solo un año, imagínense que eso hubiera sido en esos 12 años, 4 millones de abortos. Entonces ustedes me dirán, pero ¿qué cantidad de abortos?
pues son los mismos abortos que siguen sucediendo con o sin ley, y la tasa de abortos muy parecida en mi país y en sus países latinoamericanos. Es decir, los abortos siguen sucediendo y son frecuentes. Imagínense que esto hubiera sucedido. Hoy en día en Colombia estarían vivas 576 mujeres que murieron durante esos 12 años por aborto inseguro y por falta de acceso a la anticoncepción después de un aborto seguro. Se perdieron 36.000 años de vida saludable que hubiéramos podido no perder. Y se perdieron muchos recursos de dinero en salud que hubiéramos podido utilizar para la prevención, para prevenir más embarazos no deseados y para atender bien a muchas otras personas. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que en nuestros países hay problemas legislativos, es decir, tenemos leyes que no están basadas en la evidencia, ni en conceptos científicos, sino en negociaciones políticas que se hacen con los derechos de las mujeres. Tenemos problemas regulatorios, es decir, donde tenemos leyes, a veces son buenas, pero la regulación no hay protocolos suficientes, la interpretación se hace de forma restringida a través de los protocolos. Hay problemas en los servicios, es decir, cuando la mujer ya pues tiene el derecho a abortar y llega a un servicio, no hay rutas, no hay implementación, la calidad es mala, el acceso al aborto realmente es malo. Y tenemos problemas también a nivel profesional, tenemos falta de conocimiento y falta de información a nivel de la comunidad, tanto médica como la comunidad general. Y fíjense que todo esto yo lo llamo barreras, pero es que yo lo quiero ver como oportunidades más bien, porque precisamente la incidencia política nos hace ver esto como oportunidades para nosotros poder incidir. Y aquí quiero darles dos ejemplos. Uno es cómo los médicos incidimos en el movimiento Causa Justa para llegar a la despenalización del aborto en Colombia. Los argumentos principales de Causa Justa, y esto aplica para todos nuestros países, es que el delito del aborto es ineficaz. ¿Por qué es ineficaz? Porque no protege la vida prenatal, que es lo que está buscando proteger. Es decir, con o sin ley, con o sin penalización, las mujeres van a abortar. Es decir, hay formas mucho más eficaces de proteger la vida prenatal, como la anticoncepción, como el control prenatal, como el apoyo en situaciones de crisis a las mujeres, como las leyes laborales que protegen a las mujeres embarazadas, pero el delito de aborto no ha salvado a ninguna vida prenatal. Y es injusto, es inequitativo. ¿Por qué? Porque afecta a las mujeres más vulnerables, es decir, las mujeres con recursos, con información, con estudios, saben cómo abortar de manera segura. Las que se van a la cárcel, las que son víctimas del aborto inseguro son las pobres, las niñas, las campesinas, las indígenas. Y por supuesto, representa un abuso de la justicia penal, es decir, amenazar a las mujeres con cárcel es abusar de la justicia penal para lograr un objetivo que es proteger la vida prenatal. Y por supuesto, viola la libertad de conciencia, no solo de las mujeres que toman decisiones a conciencia, sino también de nosotros los médicos y las médicas que no podemos practicar de manera libre y ética, tratando de salvar la vida de nuestras pacientes porque nos vemos restringidos por leyes injustas como las que prohíben el aborto. ¿Qué argumentos trabajamos nosotros desde la medicina? Uno, los argumentos que les acabo de mostrar, es decir, si seguimos criminalizando el aborto, no vamos a lograr salvar todas esas mujeres y no vamos a lograr ahorrar todos esos años de vida saludable y vamos a seguir teniendo abortos inseguros. Y la otra es la argumentación del libre ejercicio y profesión, es decir, cuando nos atan las manos porque nos dicen que no podemos practicar abortos, e incluso cuando nosotros sabemos que eso causa muertes y sabemos que las mujeres igual van a tener abortos inseguros, nos están obligando muchas veces a actuar en contra de nuestra conciencia porque sabemos que no estamos beneficiando a las mujeres y que por el contrario estamos haciendo un daño, es decir, estamos yendo en contra del principio de la no maleficencia y por supuesto estamos yendo en contra del respeto a la autonomía, independientemente de que nosotros estemos de acuerdo con el aborto o no. Y último ejemplo, quiero mostrarles cómo desde FIGO, desde el Comité de Aborto Seguro, también existe todo un programa y FIGO tiene un proyecto de advocacy por el aborto seguro. ¿Por qué? Porque ese debe ser uno de nuestros objetivos como profesionales, no solo la atención individual, sino tratar de mejorar nuestro país y nuestro mundo para las mujeres. Hacemos pronunciamientos, por ejemplo, sobre cómo debería ser el currículo para los estudiantes de pre y posgrado de medicina, sobre cómo debería ejercerse la objeción de conciencia para que no sea una barrera, sobre el aborto después del primer trimestre, porque es un problema importante de salud pública, sobre cómo la autogestión o el aborto autogestionado es seguro y debe apoyarse siempre y cuando exista la suficiente información sobre cómo debería manejarse el aborto en las crisis humanitarias. Es decir, todo el tiempo estamos produciendo
herramientas que funcionen para cada uno de nosotros para hacer incidencia política en nuestros países. Entonces los invito a utilizarlas. Y por ejemplo, hace muy poco, el último pronunciamiento de Figo frente al aborto es que Figo llama a la decriminalización total del aborto. Es decir, lo que pedíamos que sucediera en Colombia, es decir, que el aborto no se trate como un delito, sino como un servicio de salud. Porque el delito de criminalizarlo no lo evita, pero sí lo vuelve inseguro. Entonces, a utilizar este pronunciamiento porque es muy importante, proviene de una autoridad, de la autoridad académica de la federación que nos agremia, y nos puede ser bastante útil para hacer precisamente esa incidencia política. Entonces, para terminar, ¿qué es importante que hagamos como profesionales de la salud? Mapear, es decir, saber quiénes son los que toman las decisiones, sobre quién podemos influir y qué temas le interesa conocer a esa persona para que pueda producir unas leyes o unas regulaciones mejores para la comunidad. Participar, tenemos que hacer oír nuestra voz es la voz experta y no podemos permitir que se siga manejando el debate público en aborto a base de mentiras o a base de posiciones personales, no, se tiene que modificar y tiene que ser con base en la evidencia científica, como por ejemplo todos los datos que yo les he mostrado hoy. Tenemos que argumentar desde los derechos y desde la ética y desde la evidencia científica, no desde nuestra posición personal y no desde la moral. Y tenemos que aprovechar las coyunturas. Por ejemplo, cuando se murió esa niña en República Dominicana, cuando esa niña de 10 años fue obligada a parir en Paraguay. Todas estas coyunturas las tenemos que aprovechar para pronunciarnos y ayudar a que estas leyes cambien y sean más justas. También tenemos que aprovechar los espacios académicos como precisamente este para ayudar a la incidencia política. Obviamente todo esto no significa que tengamos que cambiar de ideología. Las personas tienen una posición personal y esto es muy respetable y tenemos que reconocer y respetar esas diferencias, pero tenemos que poner por encima de todo los intereses públicos y la salud pública. Y por supuesto, para mí la clave es normalizar, despenalizar y desestigmatizar. De nosotros realmente no depende directamente despenalizar, eso depende de nuestros legisladores. Pero sí podemos despenalizar en muchos niveles. Por ejemplo, en el nivel académico, tenemos que enseñar el aborto seguro, tenemos que enseñar la importancia de implementar las pocas leyes que tenemos en nuestros países para que haya aborto seguro y que sea una realidad para nuestras mujeres. Tenemos que normalizar, tenemos que prestar los servicios. Esa es una forma también de hacer incidencia política porque estamos demostrando una posición política frente a las normas y a las leyes que tenemos. Y por supuesto, desestigmatizar, porque si no vamos a seguir pensando que el aborto debe ser penalizado y vamos a seguir con las mismas consecuencias a largo plazo. Entonces, esta es mi invitación. Espero que les haya convencido de que es importante incidir políticamente para que evitemos todos los desastres que vienen con el aborto inseguro, pero también para que aprovechemos las ventajas que trae para la salud pública el acceso al aborto seguro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Laura Gil. El placer escucharla. Vamos a continuar entonces con el doctor Enrique Guevara Ríos, que nos hablará de los resultados del proyecto Figo SPOG, justamente en Advocacy en aborto seguro. Doctor. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Buenas noches con todas y con todos nuevamente. Muchas gracias por la presentación, doctora Silvia. Y voy a aprovechar justamente todo lo que ha hablado la doctora Laura Gil para presentarles una experiencia que se ha tenido justamente en la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología sobre lo que es el advocacy en aborto seguro. Hay que recordar que hay algunos antecedentes que es importante tener en cuenta para poder hacer este trabajo. Desde el año 1993 la sociedad ha venido trabajando justamente en el tema del aborto en la agenda pública. Y hubo en el año 97 una importante conferencia magistral que era el aborto, responsabilidad profesional del obstetra ginecólogo. Ya en el año 2007, cuando la doctora Dorothy Shaw era presidenta de la FIGO, creó un grupo de trabajo para la prevención del aborto inseguro y sus consecuencias, que dio lugar a la iniciativa de FIGO, que contó con la participación activa de 43 sociedades. Este proyecto estuvo a cargo del doctor Aníbal Faúndez y estuvo en 7 regiones,
y acá en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe estuvo a cargo del doctor Luis Tábara Orozco. Este fue un exitoso proyecto que duró 12 años y que promovió mucho justamente lo que es el aborto seguro, lo que es el uso de la aspiración manual endouterina, el uso del misoprostol y sobre todo lo que decía la doctora Laura Gil, el promover también que haya anticoncepción posaborto y sobre todo con métodos de larga duración. Terminado este proyecto en el año 2018, como también lo mencionó Laura, el Comité de Aborto Seguro de FIGO dio lugar a un proyecto que se llamó Advocacy por el Aborto Seguro y apoyó a 10 sociedades nacionales. 8 eran de África y 2 eran de Latinoamérica y el Caribe y Centroamérica. Una fue Panamá y otra fue Perú. Y esa es la experiencia que les quiero mostrar a ustedes. Es importante recalcar que para llevar a cabo un proyecto de este tipo, que es justamente encaminar a quienes toman las decisiones hacia una solución, en este caso por el aborto inseguro, es importante una continuidad. Y en ese sentido tengo que destacar que desde el año 2017, que estaba el presidente, el doctor Pedro Mascaro, él inició este proyecto que luego se continuó con el doctor Juan Matsumura del 2019 al 2020 y ha continuado hasta la actualidad con el actual presidente, doctor Antonio Ciudad. Es importante esto, que haya una continuidad en las acciones. En este proyecto, ¿cómo es que podemos lograr ese advocacy? ¿Cómo se hace el advocacy en aborto seguro? Consideramos que en ese momento eran importantes 5 objetivos generales. El primero, fortalecer a la sociedad a nivel organizacional para consolidar su posicionamiento como actor nacional clave en materia de advocacy para el aborto seguro, justamente porque tenemos las evidencias científicas que avalan el que podamos trabajar en el tema. Luego, consolidar en el objetivo general 2, expandir y consolidar una red peruana de apoyo al acceso al aborto seguro, porque justamente se aprovecha del liderazgo que tiene la sociedad, del conocimiento que tiene para entrar en relación con muchas organizaciones que también están defendiendo la salud de las mujeres. En el objetivo 3, promover la perspectiva de derechos, sobre todo en derechos de salud sexual y reproductiva. Creo que ese es un punto muy importante, enfocarnos desde los derechos humanos, y dentro de ellos están los derechos derechos sexuales y derechos reproductivos para lograr un cambio de actitudes en todos los niveles en relación al acceso al aborto seguro. En el objetivo 4, la idea era difundir los marcos políticos y legales existentes sobre aborto seguro, y finalmente en el objetivo 5, asegurar un proceso de generación y uso de evidencias sobre aborto seguro e inseguro. Fíjense, estos 5 objetivos tenían sus propias actividades, y esas actividades es lo que les voy a presentar. En el objetivo 1, que es justamente fortalecer la sociedad, miren cómo nosotros siempre hemos tenido más o menos 14 a 15 sesiones académicas o científicas al año, pero en esta oportunidad pudimos hacer, en los 3 años que duró el proyecto, 2019 al 2022, a marzo del 2022, 33 sesiones científicas extraordinarias, donde participaron más de 4.800 médicos ginecobstetras, pero además todavía hubieron 27 sesiones científicas extraordinarias con nuestras 18 filiales, que eso significó más de 5.000 participantes. Al final se logró la incorporación de nuevos miembros titulares, asociados y adscritos, y además, sobre todo, fue importante que se pudo desarrollar una página web del proyecto FIGO, donde ahí se difundían todas las noticias, eventos, videos, alianzas, entrevistas, reportajes e inclusive hasta pronunciamientos justamente para apoyar el aborto seguro, que en el Perú el aborto terapéutico está totalmente despenalizado y que tiene que tener el acceso a todas las mujeres porque es parte de sus derechos. En el objetivo 2, que es justamente consolidar una red peruana de apoyo al acceso al aborto seguro, ha permitido a la sociedad tener una relación muy directa con las 18 filiales y con 11 hospitales nacionales, o sea, con prácticamente todos los hospitales, justamente para hablar del tema del aborto terapéutico, el aborto seguro. Pero al mismo tiempo se pudo tener una alianza estratégica con la Sociedad Peruana de Contracepción para hablar sobre el tema, la Asociación Peruana de Psiquiatría, que
apoyó mucho en los aspectos de salud mental y aborto seguro, con la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Infancia y la Adolescencia, inclusive con la prestigiosa Academia Peruana de Cirugía, con la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Además, pudimos tener una alianza muy buena con la Asociación Peruana de Facultades de Medicina y por primera vez se realizó un curso de posgrado sobre salud sexual y salud reproductiva para médicos residentes de ginecobstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que además se hablaba justamente, habían como 2 sesiones, una sobre aborto seguro y otra sobre el manejo del aborto incompleto con aspiración manual uterina y también con el misoprostol. Así que es la primera vez que se hace un curso de ese tipo en una universidad porque en realidad hay mucha carencia en cuanto al tema a tratarse, como ya se había señalado anteriormente, en pregrado y en posgrado. Asimismo, tuvimos una alianza estratégica con la Defensoría del Pueblo y pudimos tener contacto con la población. O sea, no solamente el proyecto estaba dirigido a personal de salud, médicos o no médicos, sino también a la sociedad civil. Miren, 440 mujeres en alianza con Flora Tristán, con Católicas por el Derecho a Decidir, con la red Interquorum. Y algo que fue muy, muy importante fue esta alianza con estudiantes de medicina, con organizaciones como la International Federation of Medical Student Association de Perú, con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con Medical Student for Choice, la red Interquorum y Flora Tristán. Gracias a ellos pudimos tener casi 400 estudiantes de medicina que recibieron muchos conceptos relacionados al aborto seguro o al protocolo de aborto terapéutico en el Perú. Ya con el objetivo 3, que era promover la perspectiva de derechos, se pudo realizar un taller sobre manejo de la violencia sexual para SPOG, para la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, un taller de advocacy en aborto terapéutico para jefes de departamento de 15 regiones, de 15 filiales, y además también se hizo mucha incidencia sobre el tema de violencia y aborto terapéutico también con la población, también con el mismo apoyo de las organizaciones no gubernamentales. Cuando hablamos del objetivo 4, que era difundir los marcos políticos y legales, entonces es importante que la sociedad ha apoyado al Ministerio de Salud con recomendaciones legislativas, como es el proyecto de ley que reconoce el derecho de las mujeres para la interrupción voluntaria del embarazo. Este es un proyecto de ley que ha salido de un congresista de la República, que le pasaron al Ministerio y el Ministerio nos convocó para justamente mejorar el contenido de este proyecto de ley, y esto ha sido elaborado en el marco del proyecto y se ha enviado nuevamente al Congreso. Bueno, estamos en espera a ver cuál es la respuesta del Congreso. Por otro lado, se actualizó también la guía de práctica clínica para la atención del aborto terapéutico en el Instituto Nacional Materno Perinatal, y es interesante decir que, ¿por qué se tuvo que hacer esta actualización? Porque se le dio un enfoque más desde el punto de vista de derechos humanos, y además se insistió mucho también en los aspectos de bioéticos que también permiten justamente a una mujer tomar la decisión por el principio de autonomía para que ella pueda ejercer su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo. De tal manera que con esta nueva guía, que además también hacía mucho énfasis en la despenalización del aborto, sobre todo en los casos de aborto terapéutico, algo que es tan simple, pero sin embargo muchos profesionales de la salud tienen mucho temor. Por eso es que se ha establecido de declarar así abiertamente que esto es totalmente despenalizado. Entonces, de tal manera que ahora las 18 filiales de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología ya cuentan con una guía de atención de aborto terapéutico actualizada. Y finalmente, en el objetivo 5, ya para ir cerrando, lo de asegurar el proceso de generación y uso de evidencias sobre aborto seguro e inseguro. Miren que pudimos hacer una directiva sobre el registro de aborto que se ha presentado al Ministerio de Salud para que empiecen a registrar el número de abortos que se vienen atendiendo en los hospitales. Por otro lado, se ha hecho una publicación sobre reflexiones y comentarios sobre los testimonios de mujeres atendidas por un aborto terapéutico, que justamente va en contra de lo que mucha gente dice, que cuando una mujer pasa por un aborto terapéutico queda con un estrés postraumático de por vida. Cuando uno lee esto, es totalmente lo contrario. Pero sí permite, además, ha permitido tomar algunas mejoras en la calidad de atención de estas mujeres. Yo los invito a que entren a la página web de la sociedad y van a encontrar este documento. Por otro lado, se hicieron muchas investigaciones. Una que tengo que destacar mucho es el uso de mifepristone
y misoprostol en aborto terapéutico, ¿no? Este estudio multicéntrico es primera vez que se hace en el Perú, porque nosotros no tenemos en la mifepristona, pero esto nos ha servido de base, además de mucha evidencia científica que nos han proporcionado muchos colegas de diferentes países, para que nosotros podamos presentar a la DIGEMID, a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, la aprobación justamente de la mifepristona en el Perú, que no lo tenemos en la actualidad. Pero además se han hecho otras investigaciones que son muy interesantes, como es, por ejemplo, el bienestar psicológico de mujeres a 2 años post-aborto terapéutico. Es muy importante reconocer que el bienestar está muy, muy bien en estas mujeres, inclusive muchas ya habían salido nuevamente embarazadas y estaban muy contentas de que habían podido sobrepasar este momento tan crítico en la vida de ellas, ¿no? Por otro lado, también se hizo un estudio sobre sistemas de apoyo y limitaciones en la atención del aborto terapéutico por el médico ginecólogo obstetra de hospitales públicos del Perú, así como la experiencia de 12 años en el Instituto Nacional Materno Perinatal, y además otro estudio mejorando el acceso a la atención del aborto terapéutico en el Instituto Nacional Materno Perinatal en salvaguarda del derecho a la vida y a la salud de la mujer. Yo los invito a que puedan entrar a estos estudios, están en la revista del Instituto Nacional Materno Perinatal, la revista peruana de investigación materno perinatal, y están a su disposición. Finalmente, la red Intercoro nos ayudó a elaborar material educativo para mujeres y hombres, que es parte del trabajo que se ha hecho con la población. Casi terminando el proyecto, se pudo hacer una pasantía sobre despenalización del aborto en Uruguay, y en realidad pudimos ver cómo después de 20 años el proyecto de iniciativas sanitarias había tenido logros tan grandes en la salud de las mujeres. Y hay que reconocer la responsabilidad de esto al doctor Leonel Brioso, quien con su empeño, su dedicación y todo su equipo han logrado pues que se haya despenalizado el aborto en Uruguay, y ahora están cumpliendo 20 años. Justamente estuvimos presentes en la presentación del libro Uruguay, la revolución de los derechos sexuales y reproductivos, crónica y testimonios de 2 décadas pro vida y pro derecho. Justamente pro vida porque están a favor de la vida de las mujeres, y pro derechos sexuales y reproductivos de las personas, ¿no? Entonces, esto nos ha servido para tener mucha claridad sobre cuáles son los pasos a seguir por la sociedad. Y acá, ya para terminar, miren cómo no teníamos datos sobre antes del 2020 al 2019, cuando empezó este proyecto, no habían datos sobre lo que pasaba en cuanto a aborto seguro, aborto terapéutico en el Perú. Y miren, a partir del 2020 ya empezamos a recolectar datos. En el 2020 se registraron 226 casos y en el 2021 260 casos de abortos terapéuticos atendidos en las filiales. Seguramente, y es de nuestra esperanza, que esto va a mejorar el acceso de las mujeres a que tengan el derecho a un aborto seguro. En conclusión, creemos que el liderazgo y la voz de una sociedad científica nacional es crucial para poder posicionar y mantener el tema del aborto seguro en el debate público y político, y en alianza con organizaciones como ONGs, proyectos de jóvenes, organizaciones de estudiantes de medicina, OPS, UNFPA, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud y universidades. Ello es la base para avanzar en el acceso a servicios de aborto seguro en contextos restrictivos para los derechos sexuales y reproductivos, influyendo directamente en actitudes respecto al aborto, el rol de actores claves, la disponibilidad de evidencia científica y la mejora de políticas públicas y marcos normativos. La estrategia de advocacy busca cambios de actitudes y prácticas en los políticos, autoridades, personal de salud y en la población. Y es factible de ser replicada, como lo hemos demostrado, en las sociedades nacionales de Latinoamérica y el Caribe para mejorar la salud de las mujeres. Tengo entendido que tanto FIGO como FLASOC van a intentar que podamos seguir trabajando en este tema en todas las sociedades científicas de Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe, con la finalidad de mejorar pues la salud de las mujeres en nuestra región. Yo les agradezco mucho por su atención y estaremos listos para las preguntas que ustedes consideren necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Clarísima la exposición. Invitamos, como bien dijo el doctor, a que nos hagan llegar entonces sus comentarios, preguntas, al icono de preguntas y respuestas. Vamos a abordar ahora el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica. En primer lugar,
se presentará Prevención del Abuso Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes en Argentina, a cargo de la doctora María Varas. Posteriormente, la doctora Diana Galimberti hablará de experiencia en la prevención de la violencia de género en Argentina, 20 años. Adelante, por favor. Buenas noches, aquí estoy tratando de compartir mi PowerPoint. Muy bien, a ver, ¿estamos ahí? Estamos. Muy bien, bueno, buenas noches. Perfecto. En primer lugar, muchas gracias a Flajo por la invitación y particularmente a los organizadores de este evento. Voy a compartir algunas experiencias en la prevención y en la atención de abuso sexual hacia la infancia y adolescencia. Soy médica pediatra, trabajo desde hace muchos años en el Hospital Álvarez, un hospital público de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este hospital, precisamente, la doctora Galimberti fue pionera en el trabajo contra las violencias, constituyendo allí y desde entonces esta institución un lugar de referencia para acompañar a mujeres, niñas, niños y adolescentes que sufren violencia. En este hospital, desde la implementación de un protocolo de atención a niños, niñas y adolescentes en el año 2005, en el cual casualmente también colaboró la doctora Oyserovich, quien era en ese momento la presidenta de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, se vivió, como ustedes ven en este flyer, un incremento notable de la atención de casos de violencia sexual hacia la infancia y la adolescencia, hasta llegar a atender 50, 60 casos anuales durante más de 10 años. Un hecho preocupante que también pueden ver en esta diapositiva resulta el descenso brusco de estos casos durante la pandemia, atribuido al confinamiento de la población, a los cambios institucionales que tendieron a priorizar la atención de pacientes con COVID, pese a que estamos convencidos, ¿no?, que toda forma de violencia intrafamiliar, incluida la violencia sexual, tiene mayor riesgo de que suceda precisamente en estas circunstancias. Reconocemos al abuso sexual como una de las peores formas de violencia hacia la infancia y la adolescencia. Sabemos que es un problema creciente en el mundo y nuestro país no escapa a esta realidad. Es conocida la gran dificultad que existe para tener cifras oficiales, dado que la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados. El embarazo no deseado en niñas y adolescentes, en gran medida en nuestro país, es consecuencia de situaciones abusivas y en muchos casos se suma a otras vulnerabilidades: la pobreza, la exclusión, la pérdida de continuidad escolar, la dependencia económica. A esta altura ya todos estamos más alertas de las distintas formas de agresiones sexuales hacia niños, niñas y adolescentes, que van desde aparentes, inofensivos comentarios de contenido sexual hasta la explotación comercial, pasando por el contacto físico intrusivo, con o sin coito, el grooming, la exposición o participación en pornografía, etc. 3 factores resultan categóricos de las prácticas sexuales abusivas: la coerción, la presión, determinada por una asimetría de poder, una asimetría de conocimiento, muchas veces de tamaño físico, asimetría de gratificación, y el secreto que se le impone a la víctima precisamente a través de ambas, de la coerción y de la asimetría. El abuso sexual hacia la infancia se da, y a la adolescencia se da habitualmente en ausencia de testigos, sin dejar rastros físicos y con el silencio de quienes lo padecen. La mayoría de las víctimas son mujeres. Creemos de todas maneras que los casos de varones son aún más silenciados,
por temor de ser cuestionados respecto de su orientación sexual, por temor a ser vistos como futuros agresores sexuales. En nuestra casuística respecto de la edad, al momento de la primera consulta hay un predominio de púberes y de adolescentes. En la mayoría de los casos los abusos son reiterados, generados por varones del entorno íntimo, familiares, amigos, generalmente varones mayores de 18 años, en apariencia socialmente adaptados y muchas veces en rol parenteral respecto de la víctima. Es particularmente devastador el incesto paterno-filial en el psiquismo infantil y nunca podría ni debería ser justificado. No resulta menos preocupante que en nuestros datos el 20% y en otros de la bibliografía hasta un 40% de los abusos sean cometidos por menores de 18 o 21 años. Esto, sumado a la alta tasa de embarazos adolescentes, da cuenta de la necesidad de la educación sexual integral en las escuelas, entre otras medidas, ¿no? Vemos que la discapacidad es un factor de riesgo para padecer abuso sexual en la infancia y en la adolescencia. Hemos hablado del secreto, el silencio, los sentimientos de culpa de las víctimas, y yo creo que acá tenemos que reflexionar y preguntarnos, ¿tienen niños, niñas y adolescentes verdaderos interlocutores en los ámbitos donde se desarrollan? Es importante tener en cuenta los indicadores específicos de abuso sexual, como embarazo, enfermedades de transmisión sexual, pero también tener en cuenta que la mayoría de las víctimas no están embarazadas, no tienen enfermedades de transmisión sexual y no tienen signos físicos que den testimonio de esto. Por eso es necesario no desestimar indicadores inespecíficos, trastornos psicosomáticos, infecciones vaginales y urinarias recurrentes, trastornos de la conducta alimentaria, problemas del sueño, regresiones, cambios de humor, cambios de conducta, lenguaje y conductas sexualizadas, conductas autoagresivas, intentos de suicidio, especialmente, ¿no?, en los adolescentes. Para evitar la revictimización se requiere que adultos faciliten el acceso a la asistencia y la protección, y a su vez se requiere referentes en las distintas áreas capacitados para el abordaje. El sistema de salud se convierte así entonces en un eslabón importante en el recorrido de las víctimas de violencia sexual. Todas las instituciones de salud que reciben niños, niñas y adolescentes deberían contar con la posibilidad de una entrevista inicial al momento del primer acercamiento y un examen físico cuya urgencia va a depender de las características de los hechos y que en ocasiones podría hasta ser diferido. En nuestros pacientes la mayoría fue traído a la consulta por la familia y en segundo lugar por integrantes o representantes de la escuela. Y esto me parece que no es un dato menor, cómo la escuela se convierte en un lugar de detección, de prevención y de detección. La evaluación predictiva de riesgo, la implementación de medidas de protección, la historia clínica se convierten en elementos de muchísima importancia en esa primera consulta. En este acercamiento es importante generar un vínculo de confianza, escucha atenta, evitar los interrogatorios, observar actitudes y comentarios de los adultos acompañantes. El niño, la niña, el adolescente tiene que ser informado de lo que se va a actuar, tiene que sentir garantía de asistencia y protección, responsabilizándolo de los hechos, incluido el de haber revelado el secreto en caso que así hubiera sucedido. Se requiere de un protocolo de atención que incluye la coordinación con el cuerpo médico forense,
evaluar la necesidad de exámenes complementarios, el tratamiento de las lesiones, si las hubiera, la anticoncepción de emergencia, la profilaxis de enfermedades de transmisión sexual y el VIH, y la vacunación en los casos que correspondan. Entre nuestras consultantes, casi el 50% había tenido su último episodio de violencia más allá de las 72 horas, dato que es importante a la hora de decidir fundamentalmente la implementación de medidas de protección contra enfermedades de transmisión sexual y VIH. En todos los casos deben implementarse medidas de protección y de intervención judicial. En ocasiones, la permanencia en la internación es necesaria para poner en marcha ambas medidas. En este caso debe tenerse en cuenta también otros niños, ¿no?, en la casa, posibles víctimas si el abuso es intrafamiliar. En nuestro país, toda persona que tome conocimiento de un hecho de esta naturaleza debe comunicarlo a un organismo de protección. Y quienes ejercen en organismos educativos o de salud, además de tomar las medidas para la protección, tienen la obligación de denunciar judicialmente. Ha sido de utilidad establecer líneas telefónicas de asistencia y derivación, así como establecer los lugares en donde se denuncia. Recalcamos la relevancia del diálogo interfamiliar y de la educación sexual integral en las escuelas como una herramienta importante en la prevención del abuso sexual. En caso de que este haya ocurrido, las instituciones deben cumplir un rol activo para detenerlo, reducir su impacto, garantizar el acceso a la interrupción del embarazo si hubiera ocurrido. El trabajo contra el abuso sexual debe incluir fuertemente el compromiso del sistema educativo, el sistema de salud, los organismos de protección de derechos y la justicia. Se requiere de políticas públicas, campañas de sensibilización. En abuso sexual, si no hay detección, no hay tratamiento, ni protección, ni justicia para quien lo sufre. Si eso no sucede, el agresor continúa representando un riesgo para la sociedad. Muchas gracias. No, compartir pantalla. Compartir. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, Diana. Un milagro. Buenas noches. Quiero agradecer, soy Diana Galimberti de Argentina, quiero agradecer al doctor Guevara que siempre me ha convocado, a Plazón, que nos da la oportunidad de participar en este evento. Yo les voy a comentar cómo empezamos. Desde ahí tienen la foto de nuestro viejito hospital, ha cumplido 120 años, y comenzamos en el año 92 con la doctora Vara, con Estela Garrido. De algún momento, yo, miembro de la comisión directiva de la Sociedad Obstetricia de Buenos Aires, cuando propongo que queremos trabajar en violencia sobre las mujeres, porque era una pandemia y que no solamente era un tema de salud pública, sino de derechos humanos, en ese momento mis compañeros dijeron que era un tema para los trabajadores sociales, los abogados, pero no los tocoginecólogos que teníamos que trabajar en cáncer, en sufrimiento fetal, en alto riesgo, etc. Con lo cual, agradezco en ese momento al doctor Enrique Gado, que era nuestro presidente, que avaló la decisión de formar un comité y empezar a trabajar el tema de violencia. Y ahí
el primer escollo fue en ese momento, yo me desempeñaba como jefa de división materno-infantil del hospital, y cuando llegué al hospital, lo primero que me dijeron era que no querían participar, que bueno, que también la misma respuesta, que había mucho trabajo. Y en ese momento decidimos comenzar de alguna manera para sensibilizar a nuestros colegas con una investigación, una actividad que fundamentalmente consistió en realizar una encuesta que había sido previamente validada en grupos focales, y lo que nosotros planteábamos era que la violencia era una de las tantas manifestaciones de violencia de género y que era una forma desigual de distribución del poder. Eso, los primeros documentos fueron en el año 92-93 de la Oficina Sanitaria Panamericana, donde hablaban de la ruta crítica. Y en Argentina tuvimos en el 2006, fíjense desde cuándo, hasta cuándo estoy hablando, surge el programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Salud de la Nación, que empezamos a trabajar conjuntamente con ellas para atender a las víctimas de violencia. En el 2008 la oficina de la Corte Suprema de Justicia, la Oficina de Violencia Doméstica, que dio asistencia y asesoramiento las 24 horas, todos los días del año. En el 2010 se promulga la Ley 26485, que responde a la Convención de Belén do Pará, y 2012 se modifica el Código Penal, se elimina la palabra, se elimina lo que era el avenimiento y se incorpora lo que era femicidio. Yo había iniciado comentando que la Organización Mundial de la Salud recomendaba a los profesionales que no tuvieran temor a preguntar, que justamente la experiencia era que las mujeres agradecían y estaban dispuestas a responder, ya que fundamentalmente el silencio para ellas era un motivo de preocupación y mayor riesgo. En ese momento tuvimos la suerte en el hospital de tener agentes sanitarias que eran mujeres en la lactancia, cuidados del niño sano. Y ahí las entrenamos en la realización de estas encuestas. Acá pongo la introducción donde nosotros le decíamos a las mujeres que nuestro hospital estaba preocupado por el tema de la violencia hacia las mujeres y que sí, de alguna manera deseaban respondernos que esto era una iniciativa que habíamos tomado desde el hospital. La encuesta completa está a disposición cuando quieran y se la necesitan. Y ahí la primera devolución y el primer procesamiento que tuvimos fue esto que estoy mostrando, los primeros casos que procesamos, donde vimos que un 71% de las mujeres referían en el pasado algún tipo de violencia. El 20% lo sufrían en la actualidad, pero había un 9% de ellos que habían cambiado de pareja y que con la anterior y la que tenían actualmente también estaban en un vínculo de violencia. ¿Cuál era la magnitud del problema? En el caso de los asesinatos o mujeres o el femicidio que nombramos ahora, el 42% había sido, y esto es un dato de Argentina, había sido producido por su pareja o exparejas. El 37% de las mujeres golpeadas llevaban 20 años o más soportando agresiones. Un 44% de las mujeres habían sufrido algún tipo de violencia. La violencia psicológica era la más importante y de hecho la más difícil de diagnosticar, ya que cuando pasaban por los servicios de salud no se veían lesiones
y muchas veces, la mayoría de las veces, las mujeres no lo declaraban. Un porcentaje importante de violencia física, violencia sexual, un 17%, y esto es preocupante, nos tiene que servir de elemento, sobre todo en obstetricia, porque hay signos a veces en el examen obstétrico que nos llevaría a pensar que pudieron sufrir algún tipo de violencia sexual en la niñez, las mujeres, y un 14% estaban sufriendo violencia en la actualidad. ¿Y qué pasa con el embarazo? Todos piensan que el embarazo es un momento idílico y el cuidado y el bebé, sin embargo, un 30% de las mujeres que sufren violencia tienen la primera incidencia en el embarazo. Y se ha visto que las mujeres que fueron como factores de riesgo, las mujeres que fueron abusadas anteriormente a su embarazo tenían 4 veces más probabilidades de ser objeto de abuso durante este embarazo que las que no habían tenido antecedentes. Las que no estaban casadas tenían un 73% de más probabilidad y las de bajo nivel socioeconómico un 66% mayor riesgo. Y los hombres, y el factor de riesgo fundamental en los agresores, eran los que no habían querido dejar a la pareja embarazada o no deseaban planificar un embarazo, 21% tenían más probabilidades de abusar a la pareja. Las mujeres que habían atravesado una vida de gran adversidad y expuesta a las violencias, encontraron que había un 13% más de tener probabilidades de violencia y abuso durante el embarazo. La violencia doméstica o ejercida sobre la mujer, y evidentemente esto nos da origen a nacimientos pretérminos, neonatos de bajo peso al nacer, rotura prematura de membrana, infección intramniótica, infección urinaria y muerte del niño o muerte materna. Ya hay colaboradores muestran resultados en la misma dirección. Y evidentemente los factores que encuentran son los mismos. Con respecto a ver lesiones que se pueden ver, fundamental lo que se ha visto son los homicidios como principal causa asociada al embarazo. El suicidio es muy importante, ya que la depresión, y en el embarazo la depresión es mayor, y las mujeres ahí optan por el suicidio como una forma de salida de la situación en la que están. En adolescentes es 3 veces mayor la muerte por homicidio que en adultas. Y cuando está asociada al abuso sexual, el efecto es mayor. Con lo cual, la detección de la violencia de la pareja y la ideación suicida son muy importantes en la atención integral de las mujeres durante y después del embarazo. Nosotros promovemos y hemos iniciado desde el primer momento con este tipo de trabajo, con entrevistas de las agentes sanitarias, una experiencia de tamizaje y fue muy positiva. Y en ningún momento, ninguna de las mujeres por años que mantuvimos esta estrategia, ninguna mujer dijo que no quería contestar y al contrario agradecieran. Y en ese momento las agentes de salud advertían en las fichas de control prenatal y llevaban a las mujeres a tratamiento del grupo de salud mental. Ahora, cuando uno habla de las intervenciones, y quiero resaltar porque en nuestros países el agente sanitario es un factor muy importante, recorre las casas, ve a las familias, es un elemento en su visita, tanto en el centro de salud como domiciliaria, pueden identificar a las mujeres en situación de riesgo y prevenir y advertir y mejorar los resultados con respecto a la salud. Aumenta el tamizaje, aumenta la identificación de las víctimas en más del doble. Donde se realiza el control prenatal aumenta 4 veces. No se encontró evidencias de que a pesar de hacer un tamizaje
se refieran las pacientes rutinariamente a los servicios de salud mental. Y recurrente durante el embarazo es muy importante y aún aumenta las tasas de sacrificación. Los profesionales de la salud mental es importantísimo y se pudo ver que la violencia psicológica durante el embarazo puede disminuir un 40% si tiene intervención terapéutica psicológica. El rol de los comunitarios, evidentemente ya lo he planteado, y pueden contribuir cuando las detectan a mejorar la salud mental en el 40% de los casos. Y esto fue un elemento muy importante que convenció a nuestros profesionales en el tema de la detección de la violencia, que fue un trabajo presentado donde los pesos de los recién nacidos, de mujeres maltratadas versus no maltratadas, era significativamente diferente y eran de menor peso. Esto ya lo hemos visto, rotura prematura, bueno, todos los casos que el embarazo y la violencia están asociados. Esto fue importantísimo, fue el comienzo, cuando comenzamos con la doctora Varas y Estela y el grupo, a hacer un comité de estudio y prevención de violencia, donde estaban incorporados profesionales de todo el hospital que querían participar, incluido nuestras agentes de salud y gente de la comunidad. Y acá van a ver en un consultorio, en una sala de espera muy primitiva, la gente de salud trabajando, y ya desde el primer momento promovíamos la asistencia clínica, psicológica, legal y grupos de autoayuda. ¿Qué decían las mujeres? El 78% de las que habíamos entrevistado decían que habían realizado una denuncia, aún en las comisarías de la mujer, sin tener efecto. Que las medidas judiciales eran inadecuadas. Las mujeres que entrevistábamos decían, una obra social, no en el hospital, que ni las querían examinar, ni las querían medicar en función de que no tenía grandes dolores. Y muchas veces las psicólogas planteaban que los maridos no eran tan agresivos. Cuando no hay respaldo y cuando se comprueba que la mujer no carece de respaldo, evidentemente la revictimización por parte de servicios de salud, justicia y policía cronifica la violencia. En la federación nuestra, en el 2016 hicimos una encuesta en el marco de un congreso y respondieron 290 profesionales, en general mujeres. Y lo que dijeron fundamentalmente es que necesitaban capacitación, que no venían con formación desde el pregrado ni el posgrado y que no tenían recursos para hacerse cargo de atender víctimas de violencia y tampoco sabían a dónde derivarlas. Y en el año 2000 comenzamos a trabajar en el programa para realizar el programa de atención a víctimas de violación, que evidentemente consideramos que era muy importante y un gran impacto en la violencia. Hicimos el programa que se llamó para la prevención y atención de víctimas de violencia sexual. Evidentemente en ese momento el protocolo fue validado por las sociedades de obstetricia, de infectología, y es el protocolo que se usa en todo el mundo, que evidentemente el nuestro fue el que fue después promovido, además de todo, la ciudad de Buenos Aires, en las provincias de Buenos Aires, ya que nuestro grupo hizo capacitaciones en todas partes. ¿Y qué sucedió? Cuando queríamos evitar fundamentalmente que sean revictimizadas las mujeres, vimos que era fundamental la unión con el equipo de medicina legal de la Policía Federal, Cuerpo Médico Forense, nuestro equipo, para crear este protocolo de actuación médico-pericial que promovía la única revisión de la víctima en el hospital, no tenía que pasar de un lugar a otro, que las pautas claras para consignar la evidencia del ataque y debía coincidir el examen médico con el examen del legista o el forense que viniera, un informe unificado al juez que fundamentalmente se
generaba para que no vuelva el juez a pedir un nuevo examen, y un glosario para que habláramos el mismo idioma. Acá está la doctora Carmen Arquibay, presidente de la Corte Suprema, firmando cuando firmamos en 2010 nuestro protocolo. Acá está la firma de la doctora Arquibay con nuestro ministro de Salud, y fundamentalmente quiero cerrar con la recomendación de FIGO, que dicen que los ginecobstetras den apoyo a todos los que trabajan para acabar con la violencia contra las mujeres, violencia familiar y comunitaria. Quiero dejar como mensaje, como cierre, que evidentemente esto fue un inicio y nos promovimos y fuimos el grupo para capacitar otros hospitales. En este momento tenemos el grupo que coordina la doctora Varas de niños en situación de riesgo, y 2 hospitales más pediátricos que atienden violencia en niños, niñas y adolescentes, y 3 hospitales de agudos que se hacen cargo de la parte de violencia sexual. Y bueno, y seguimos caminando, y ojalá con mucho más tiempo. Gracias. Gracias, doctora Galimberti. La verdad que tenemos muy poco tiempo. Vamos a hacer 2 preguntas. Pedimos a los oradores que sean muy breves. Una de las preguntas que nos fundamentalmente en aquellos países donde las sociedades nacionales, digamos, o las asociaciones médicas no, son muy difíciles para poder incidir. Entonces, ¿cómo les parece que esto podría ser, ¿no? ¿Cómo se puede entonces ir a vencer esa barrera? Doctor Enrique Guevara, doctora Gil, si quieren tomar la palabra. Laura, por favor. Gracias, Enrique. Sí, desafortunadamente no todas las sociedades nacionales están alineadas con la incidencia política por el derecho de las mujeres, y precisamente es porque piensan que incidir políticamente es decir que están a favor o en contra del aborto. Entonces, para mí, la principal estrategia es trabajar con las cifras, que fue lo que yo les mostré hoy. La segunda es, también les mostré, hacernos oír, es decir, las personas que estamos trabajando en este campo tenemos que participar en la sociedad, tenemos que ser activos en la sociedad, es decir, hay vacíos académicos y gremiales en este tema, entonces tenemos que hacernos escuchar. Y yo pienso que también viene todo un trabajo desde la academia, es decir, las nuevas generaciones tienen que tener un enfoque de género y de derechos humanos mayor que el que se ha logrado en generaciones pasadas, y esto va a hacer que las sociedades vayan cambiando. Pero yo creo que principalmente es sensibilizar y llegar a hacer precisamente esa incidencia política dentro de la sociedad, mapear con quienes tenemos que hablar para crear y hacer unos comités efectivos de derechos sexuales y reproductivos en nuestras sociedades de ginecología. Sí, si me permites. Por Silvia. supuesto. Gracias, sí. Totalmente de acuerdo con lo que dice Laura, y yo creo que eso siempre vamos a encontrar en todas las sociedades científicas. Dentro de los hospitales también se da esa situación de este dilema del aborto, entre decidir por la vida del feto, por decidir por la salud o la vida de la mujer. Así que creo que lo mejor es mostrar evidencia científica, y la evidencia científica la encuentran en muchas organizaciones como la misma FIGO, la FLASOC, que dan mucha evidencia científica que está a favor de justamente de la vida y la salud de las mujeres. Un aspecto más que yo quiero insistir es en lo de la bioética, que también siempre esto genera un dilema ético, pero que al final la balanza justo se va hacia la mujer para que ella pueda tomar la decisión de interrumpir su embarazo. Y lo otro es el enfoque de derechos que no debemos dejar nunca de lado. Gracias. Muchas gracias, doctor. Otra de las preguntas es, me gustaría saber si en el hospital el personal médico, están refiriéndose a la exposición de la doctora María Varas, el personal médico revisan el área genital y o anal, o se espera que el personal médico legal acuda a la revisión de la o el
usuario, usuaria. Sí, qué interesante, ¿no? La pregunta. Lo que se ha logrado, y creo que esto realmente es un logro, es unificar un protocolo médico legal a través de un acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, en la cual también intervino la doctora Galimberti oportunamente, con lo cual, dada la obligatoriedad que tiene el personal de salud de la denuncia, una vez activada la denuncia, el médico forense debe concurrir al hospital. Y entonces el examen clínico se difiere, que incluye genitales y región anal, se difiere hasta la llegada del médico forense, de tal manera que se hace en forma conjunta y cada uno se queda con su propio protocolo que son semejantes, ¿no? Son en espejo, digamos. Uno se lo lleva el médico forense y otro queda en la historia clínica, el examen clínico queda en la historia clínica del hospital. Pero esto, digamos, evita la revictimización y este niño, esta niña, este adolescente es examinado una sola vez y la historia clínica tiene valor, pasa a tener valor legal. Claro, para eso tenemos que tener el equipo completo, ¿no? Claro. Va a depender de cada país, de cada provincia, de cada lugar. De cada provincia, tenés razón. Cada lugar que se pueda hacer, porque esto es lo óptimo. Pero no dejar de hacerlo. Bien, bueno, yo quiero agradecerles y pasar la palabra al doctor Enrique Guevara Ríos, entonces, para dar sus palabras. Sí, gracias, muchas gracias, Silvia. En primer lugar, yo quiero decir que las presentaciones han sido muy, muy buenas y todos creo que hemos mejorado mucho más nuestros conocimientos en estos aspectos de derechos sexuales y derechos reproductivos, como que es el objetivo justamente de nuestro comité. A nombre del doctor Néstor Garelo, presidente de la FLASOG, quiero agradecer a todos nuestros panelistas que han estado el día de hoy, asimismo que nos han presentado valiosísimas experiencias y asimismo felicitar a todas y a todos los presentes el día de hoy. Quiero no dejar también agradecer a Silvia por su magnífica moderación, al igual que Jairo, que por problemas, el doctor Jairo fue mayor, que por problemas de internet, bueno, no ha podido estar con nosotros, pero Silvia, muchas gracias. Entonces, con esto, y a nombre nuevamente del doctor Néstor Garelo, presidente de la FLASOG, vamos a declarar clausurado el presente simposio sobre liderazgo y advocacy en anticoncepción en adolescentes, aborto seguro y prevención de la violencia en adolescentes. Les deseo a todos ustedes que tengan unas muy buenas noches y que seguramente muy pronto nos estaremos reencontrando para seguir compartiendo experiencias tan importantes en favor de la salud de las mujeres, adolescentes y niños de Latinoamérica, el Caribe y Centroamérica. Buenas noches con todas y con todos. Buenas noches. Que pasen bien. Pásenla bien, gracias. Gracias, adiós. Chao, chao, nos vemos. Adiós.